En la emblemática calle de San Francisco, en uno de los edificios más maravillosos del barroco, hacia finales de esa epopeya que fue la consumación de la independencia, Agustín de Iturbide es coronado, bueno, él mismo, como emperador de México en 1822. Y es ese mismo Agustín de Iturbide quien meses antes había cabalgado triunfante con el ejército trigarante y con Vicente Guerrero para consumar la independencia aquel 27 de septiembre de 1821. Y era además el criollismo, esos mexicanos que ya se sentían profundamente arraigados, que quizá en ese momento pensaron que era la mejor forma de iniciar nuestra nación. Este edificio, que se le conoce justamente como el Palacio de Iturbide, había sido a mediados del siglo XVIII el lujo del barroco y había sido construido por uno de los caudales más importantes de Nueva España. En este lugar es en donde Agustín de Iturbide vivió solamente un año y es donde está ligado justamente a la leyenda de la Güera Rodríguez. María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, la Güera Rodríguez, es uno de los personajes que más conocemos en la historia, pero por el mito que se ha hecho alrededor de su existencia. Artemio de Valle Arizpe es uno de los grandes culpables que a principios del siglo XX hace una biografía almibarada y fuera de toda proporción de lo que fue la vida real de esta mujer. María Ignacia vivió la coyuntura de un México que nacía, la consumación de la independencia. Ella fue testigo, sin duda, en estas calles, en la calle de San Francisco, donde vivió muchos años y donde se encuentra también la iglesia de la Profesa. Ahí estuvieron sus pasos, su vida. Ella muere en 1850 y sin duda es una de las protagonistas de estos acontecimientos, de estas conspiraciones para lograr lo que muchos criollos ya querían, la independencia de México. María Ignacia, la Güera Rodríguez, es pieza fundamental de esa parte de nuestra historia. Ya estamos aquí en el estudio. Nos acompaña para hablar de la Güera Rodríguez el doctor en Historia Alfredo Ávila, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alfredo, para hablar de esta mujer que es un mito, de esta mujer que en el siglo XIX y a mediados del XX se convirtió en una especie de cortesana, de Matajari, de espía por encima de todo, una mujer cuya belleza era capaz de envenenar, de hacer cualquier desfiguro con tal de obtener poder, riquezas, hombres a sus pies. Es una historia incluso muy almibarada que nos dejan algunos escritores de la época y sin embargo a mí me gustaría recuperar contigo una cosa fundamental, el grupo histórico al que pertenecía, los criollos, Alfredo. Explícanos esta raíz que ya tenían con México. Mira, ni siquiera todos los criollos. Sí. Es decir, Ignacia Rodríguez forma parte de las familias más encumbradas de la Nueva España. Son familias que están muy vinculadas con intereses terratenientes, pero fundamentalmente mineros. Es decir, se trata de redes familiares que están vinculadas con la producción minera, con el comercio a través del consulado y que por lo tanto tienen una doble identidad, por llamarlo de algún modo, y que tiene que ver con tu pregunta. Son españoles. Sí. Es decir, son españoles y dependen también económicamente de los vínculos con España, con estas grandes redes transatlánticas de comercio, pero al mismo tiempo saben que son distintos, al mismo tiempo saben que son americanos y que depende también su riqueza precisamente de la riqueza de este suelo. Entonces, esa doble identidad es algo que se fue construyendo a lo largo de 300 años y que ya para finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se manifiesta en la ambición de un mayor poder político, no solamente económico, que ese ya lo tienen, sí, sino también un mayor poder político, no necesariamente para romper con España, esto es algo importante, pero sí para dentro de la monarquía tener mayores facultades de gobierno político en la región en la que ellos están, en este caso la Nueva España. Claro. Ella forma parte
de esas redes familiares. Y esas redes familiares y esos intereses económicos y políticos que ya los arraigaban y los hacían sentirse distintos, ¿no?, a los peninsulares o a, digamos, españoles de otras partes del reino, ¿no? Esto motiva a tertulias, reuniones, la vida cotidiana de las mujeres. Obviamente no estamos hablando de que en la calle ella diera ponencias, ni muchísimo menos, pero este mito que tenemos de la güera que estuvo organizándose para las conspiraciones y que por eso fue desterrada, habría que echar luz, porque en realidad lo que hace ella es participar, como muchas otras mujeres de su sociedad, en esas reuniones, pero tampoco es que activamente haya ella fundado un grupo conspiracionista. Claro, a ver, no es Josefa Ortiz. Así es. No es la corregidora, ni Leona Vicario. Se trata de una mujer de la élite que, como bien dices, como todas las demás mujeres de la élite, participan de actividades sociales. Actividades sociales que no necesariamente están vinculadas con temas políticos. De hecho, este tipo de reuniones son características de la segunda mitad del siglo XVIII y eran más reuniones literarias. Ya sabes, es un momento de ilustración, en el sentido de la ilustración europea, pero que lo que implica es la posibilidad de formar nuevas sociabilidades, de incluir a nuevos actores dentro de esto que implica echar luz de conocimiento a la sociedad. Y entonces ella es activa en ese sentido, igual que muchas otras mujeres. No participa directamente, pero sí que tiene intereses y, por supuesto, los intereses van a ser los que la conduzcan, por ejemplo, a tener conflictos con la Audiencia de México. En 1809 ella tiene problemas muy serios con la Audiencia de México. También hay problemas matrimoniales que valdría la pena señalar. Y es protegida por el arzobispo virrey. El arzobispo virrey la trata de cuidarla tanto de su marido como de los conflictos que tiene con la audiencia. De hecho, el famoso destierro a Querétaro no es tanto destierro, sino es más bien cuidarla, tenerla aparte. Es una familia muy poderosa la de Ignacia Rodríguez. Y me gusta mucho hablar así del personaje en esos términos del poder, porque hay que entenderla justamente a qué nivel socioeconómico pertenecía, porque justo cuando las autonomías es un tema que están buscando ya en muchos lugares del virreinato, incluso también en Sudamérica, sí, esta élite de la que tú nos hablas empieza a echar sus raíces. Por eso es que llega Humboldt, por eso es que llega Simón Bolívar, por eso es que tienen contacto con todos esos otros que son similares a los intereses que tenía esta mujer. Pero dices algo muy, muy interesante, que es esa vida personal. Pero acompáñenos a seguir descubriendo a esta mujer, María Ignacia Rodríguez, la Güera Rodríguez, en esta cápsula. Barrocos por naturaleza, quizá debido a la pluralidad de etnias, lenguajes, tradiciones y costumbres de una población cercana a los 6 millones de habitantes, los novohispanos amaban la música, el baile, los paseos, el movimiento ondulado de las fachadas barrocas. A fines del siglo XVIII, la Ciudad de México, capital, voz y cabeza del Reino de la Nueva España, era sin duda la metrópoli más imponente del continente americano. En las mentes novohispanas surge una revolución provocada por reformas adoptadas sin el consenso de los gobernados. Se afianza aún más el criollismo, sentimiento de adhesión y orgullo por la tierra novohispana, por la patria que ha nutrido y criado al americano. Este sentimiento conlleva a un rechazo al europeo, al originario de la península ibérica, que demuestra más apego a su terruño que a la Nueva España. Las tertulias que antes conversaban sobre teatro, literatura, ciencias y artes, ahora discutían acaloradamente los sucesos de Europa, los sistemas de gobierno, los derechos del hombre, la representación popular. Se multiplican las charlas en los cafés, en los billares, en las fondas y pulquerías. Se comenta cada una de las noticias y corren toda clase de rumores en los mercados y en las plazas. La tertulia novohispana se fue convirtiendo así en junta conspirativa, donde se difundía un ideario político y social que hacía peligrar el orden impuesto por el virreinato. Regresamos a Vindictas Históricas a seguir, si me permites el término, desmenuzando la vida de este mito para encontrar a la mujer que participa
en esta en este temprano movimiento autónomo que después va a desembocar en la independencia? Mira, la verdad es que no hay muchos testimonios, entonces casi cualquier cosa que digamos es muy aventurado. No participa con el grupo más importante de conspiradores durante la época de la Guerra de Independencia, que, como sabemos, en la Ciudad de México es este grupo de los Guadalupes, hombres y mujeres de distintos estratos sociales que no solamente están promoviendo elecciones, libertad de prensa, sino que también ayudan a los insurgentes, enviando información, recursos, imprenta, etcétera. Ella no participa en estos grupos, aunque está vinculada también con muchos de quienes sí participan. Y esa vinculación es interesante porque, lo acabas de mencionar, tiene intereses empresariales con muchas personas. ¿Qué hicieron los empresarios en la Guerra de Independencia? Pues mira, terminaban estando de los dos lados. De hecho, les llamaban equilibristas. Ese era el término que se usaba porque apoyaban al gobierno virreinal, pero también daban dinero a los insurgentes, muchas veces con un afán patriótico, muchas veces simplemente para proteger sus haciendas. Tal cual. Exacto. Entonces, por allí es por donde vemos también a Ignacia Rodríguez, una mujer que está tratando de proteger un patrimonio que se agrandó mucho con su segundo marido, que murió poco después de casarse. Y lo que hace con Agustín Iturbide, con quien sí tiene una buena relación de amistad, hay que decirlo, es que le facilita algunas cosas. Le ofrece, por ejemplo, que se reúna con Juan O'Donojú, le da hospedaje a Juan O'Donojú en La Patera, en donde se reúnen para precisar algunas cosas de la formación del nuevo gobierno. Como sabemos, O'Donojú llegó en julio, el 30 de julio, el día de su cumpleaños, al puerto de Veracruz. Cuando él llegó, se dio cuenta de que ya no había nada que hacer y entonces decide firmar un tratado de paz con Agustín de Iturbide y algo muy importante para él, liberar los dineros de españoles. O'Donojú está pensando en el comercio. Por supuesto. Y entonces se reúnen en Córdoba, firman el famoso tratado, pero una de las cosas del tratado es que se establecerá un gobierno mexicano con una junta gubernativa y esa la negocian entre los dos después en una propiedad, en una hacienda de la Güera Rodríguez. En La Patera, justamente. Bueno, y lo que aquí hay que remarcar de esta relación que tenía con todos estos círculos de poder, María Ignacia, es que además fue muy congruente con las mujeres de esa época y con lo que a ella, digamos, le tocaba cuidar. Todo esto que tú estás mencionando nos lleva a que está estratégicamente ubicada en todo aquello que iba a dar como el siguiente paso natural, que era la autonomía justamente, que era lo más suave, digamos, era lo que se esperaría que hubiera sucedido después del tema de los insurgentes. Nunca se pensó una grandísima independencia, una ruptura, una crisis tan absoluta que se dio después económicamente, comercialmente, romper absoluta relación con la metrópoli. Ninguna otra colonia ni virreinato lo hizo con sus metrópolis. Entonces, esta parte almibarada e histórica que le ponemos, que apoyaba a los insurgentes, no le pertenece, no es de este periodo. No es de este periodo y no es de este personaje. Y mira, quisiera señalar dos cosas. La primera es que está defendiendo también sus intereses. La Güera puede que sea autonomista, puede que incluso en el momento ya del Tratado de Córdoba y de la llegada de Iturbide a la regencia y luego al imperio sea independentista, pero nunca fue revolucionaria. Exacto. Es decir, no es revolucionaria, no quiere que cambie el orden de la sociedad. Y efectivamente es mujer, pero es una mujer previa al liberalismo. Este liberalismo que a veces vemos con mucha admiración, pero que le quitó muchos derechos a las mujeres. Entonces, ella está antes del liberalismo y por lo tanto, todavía bajo estas leyes españolas que sí le permiten a las viudas, que sí le permiten a las mujeres tener control de su patrimonio. Y por lo tanto ella está cuidando mucho esa posición. Con esta posición y con esta vida que le tocó a la Güera Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Vindictas Históricas. Estamos de regreso en Vindictas Históricas hablando de la Güera Rodríguez, pero esa mujer mítica tuvo una vida de carne y hueso y tuvo problemas
que van más allá de esa corte y de esas anécdotas que se le achacan en la historia, que si envenenaba al marido porque le daba guanábana o que si la mujer saltaba de cama en cama. Todo eso desdibuja a una mujer que en carne propia vivió, Alfredo, las acusaciones, la persecución, el escrutinio público, porque tuvo un muy mal matrimonio. Ella se casa muy joven, como se usaba en su sociedad, como se usaba en su época, tiene muchos hijos. La persona con la que se casa viene de una familia con mucho abolengo, pero con pocos recursos económicos, y empiezan los problemas, pocos recursos económicos, digamos, para su nivel. Y empieza un muy mal matrimonio que va a terminar en uno de los escándalos públicos más grandes de la época. Eso marca el mito de esta mujer. Eso empieza a marcar el mito de la güera. La güera se casó a los 15 años. ¿Sí? Era muy joven y se casa con Villamil, un comandante integrante de una familia pues muy poderosa, sí, muy rica. Efectivamente no era la élite de más de 1 millón de pesos de plata, que era lo que se consideraba para ser parte de la élite de la Nueva España, pero sí, una familia muy importante y un hombre muy violento. Sabemos que Ignacia padeció lo que hoy llamamos violencia doméstica y violencia de género. El hombre se escudaba, argumentaba que si era tan violento eran por celos, y llegó a acusar en algunas ocasiones a su mujer de serle infiel, nada más y nada menos que con un canónigo de la Catedral Metropolitana. Por supuesto, no hay ningún fundamento de esto, y todo parece indicar, porque el asunto se llevó a juicio, todo parece indicar que en realidad estos argumentos los empezó a inventar él para cubrir la violencia excesiva que tenía. Así es. Y aquí hay que señalar algo: la violencia doméstica era muy común en aquella época. Para que un caso llegara a los tribunales es que estaba siendo excesiva. Sin duda, y esta es la parte que ella logra romper un estereotipo, porque no se acostumbraba a que esto se ventilara. Y lo mencionabas al principio, claro, tenía amistad con el virrey, era cercana al virrey, no quería permitir, digamos, que era inadmisible, ya no podía vivir, se le acusaba de todo. Este hombre era terrible. El acoso, si lo pudiéramos ver con ojos del presente, era algo que no podía continuar una mujer como María Ignacia, porque hay que decirlo, sí, fue una mujer muy bella, pero también era una mujer muy inteligente, preparada. Sí. Ella escribía sus propias cartas. Estas cartas donde denuncia lo que nos estás diciendo al virrey, hablan de una persona que puso un límite. Que puso un límite. Y es interesante porque también es una mujer muy tradicional en muchos sentidos. Sí. Es decir, es una mujer que le es fiel al marido, aunque el marido la acuse de lo contrario, porque ella cree en una serie de principios, en ese momento católicos, y los cumple, pero efectivamente rompe, es demasiada la violencia que está recibiendo, rompe con eso y ahí empieza el escándalo. Sí. Porque aunque en el proceso, aunque en el juicio que se hace, se prueba que no hay ningún adulterio, tú sabes bien que eso queda. Claro. Y entonces empieza a ir de boca en boca el que la güera era una mujer que se iba a la cama con otros hombres. Finalmente consiguió algo que no es normal en aquella época. Se separó del marido, pudo separarse del marido, regresó con él durante un tiempo, pero después él murió, y tuvo un segundo matrimonio. Otra vez un matrimonio arreglado con un hombre muy mayor, que lo único que le dejó, fue una enorme fortuna, porque él se casó, murió muy poco tiempo después y le dejó una fortuna que administrar. Ella tuvo conflicto con los hermanos del marido, que veían que el matrimonio había durado muy poco y que por lo tanto ellos creían tener derecho a los bienes. Y que además ahí también le pesaba, digamos, el primer escándalo, ¿no? Que finalmente regresa con el esposo, tienen una última hija que se llama Paz, un poco para hablar del ambiente de ese matrimonio. Al morir Villamil y al casarse con Briones, la familia le achaca: duraste nada más 6 meses casada con él y además embarazada, lo cual hacía que tú tuvieras derechos a esas, digamos, al dinero, a la finca, al apellido. Y lo que hace María Ignacia es que encamina muy bien sus pasos como le tocaba a una mujer. Y el hecho de que las hijas se hayan casado con los capitales más importantes de Nueva España habla un poco, si me permites el término, de su inocencia,
de facto, porque hubiese sido imposible que una mujer tan casquivana, tan ligera, hubiera casado a sus hijas así. Sí, por supuesto. No era una mujer que tenía un enorme prestigio. Exacto. Un prestigio social. Por supuesto están las voces. Y después viene ya el último caso que la vincula con Agustín de Iturbide, pero que en realidad también es un tema político. La güera se volvió a casar, tuvo un tercer matrimonio, que además es el matrimonio que le va a durar más años, y la política también la envuelve. Y la envuelve de una manera muy ruin. Uno de los principales enemigos del emperador, Vicente Rocafuerte, publica un panfleto en contra de Iturbide y dice que Iturbide no era capaz ni siquiera de hacer el plan de independencia, que el plan de independencia lo hizo su amante Rubia, pero ni siquiera dice que es la güera. Así es. Suponer que es la güera es una elaboración posterior. Exacto, y en esto nos quedamos. Y acompáñenos ahora a una cápsula para seguir descubriendo la vida de carne y hueso de la poderosa Güera Rodríguez. Es curioso, aunque no sorprendente, observar cómo las mujeres que hasta hoy se recuerdan con más claridad fueron las pertenecientes a la élite novohispana. Tanto doña Josefa Ortiz, la conspiradora por excelencia, como Leona Vicario, quien apoyó económicamente la guerra, e igual que doña María Ignacia, la famosa Güera Rodríguez, eran criollas pertenecientes a la clase acomodada. A ellas se une otras favorecedoras de la causa insurgente, que contribuyeron a ella con dinero a través de sus acciones. Muchas mujeres de las clases subalternas sirvieron a la causa insurgente como correos y seductoras de tropa. Otras acogieron en sus casas las reuniones de adictos a la insurgencia. Muchas mujeres durante los más de 10 años que duró la gesta independentista sufrieron cárcel e incluso llegaron a ser sacrificadas por el mero hecho de ser familiares de los insurgentes. Esto ocurrió de manera constante, ya que los jefes realistas, Calleja e Iturbide, utilizaron la estrategia de apresar y fusilar a las familias completas de los insurgentes. Lo primero para obligarlos a entregarse, lo segundo cuando deseaban la venganza. Por el hecho mismo de hablar en favor de la insurgencia, muchas mujeres fueron apresadas o castigadas con mayor rigor. Y esta vida que tuvo la Güera Rodríguez, que estuvo llena de escándalo, pero también, como bien dices, Alfredo, era una mujer intachable, finalmente lo fue en su vida, en su relación con las personas que vivía y convivía. Pero también todas estas relaciones, lo hemos dicho al principio, con gente tan famosa, tan importante en esa época, perdóname el término famosa, pero lo fueron, imagínate, von Humboldt, jovencísimo, que habló de esa belleza inusitada en esta mujer, un Bolívar que apenas tenía 16 años, pero que también le achacan que pudo haber tenido amores con ella, una cosa sumamente improbable, era una mujer casada con un bebé de 6 meses recién nacido, ella de 24 años. Y finalmente, Agustín de Iturbide ya lo habíamos pasado, pero hacer este enlace de su vida personal al mito con estos personajes. Pues mira, el mito empieza por Iturbide en realidad. Se le achaca una relación con Iturbide, pero el interés era político, el interés era desprestigiar a Iturbide. Sí. Y por eso se habla de una amante rubia de Iturbide. Y hay también otro testimonio en el que se describe que Iturbide estuvo con una mujer rubia en uno de los balcones del palacio de Iturbide, pero no se dice que fuera ella, no se dice que fuera Ignacia. Claro. Una mujer muy bella. Y Silvia Arrom, la autora de la biografía más importante de la Güera, dice que probablemente era una de las hijas de la Güera quien estaba en ese momento. Pero no hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba y todo parece surgir en realidad del escándalo político. Y a partir de allí empiezas a irte hacia el resto de la vida de doña Ignacia. Lo de Humboldt es claro, Humboldt se relacionó con las principales familias de la Nueva España y por lo tanto conoció a Ignacia Rodríguez y sí, efectivamente describe que era una mujer de grandes talentos y además muy bella. Y lo de Simón Bolívar, vamos, es que no hay nada. No. Solamente tenemos una carta que ni siquiera está manuscrita, es decir, es una carta que se copió después, en la que él cuenta que llegó al puerto de Veracruz y viajó a la Ciudad de México, pero no menciona ni a la Güera ni a nadie. Entonces, no, digamos, estuvo una estancia breve en la Ciudad de México algunos días y se regresó. Y claro, como es una ciudad tan pequeña, sí,
puedes empezar por allí. Claro, seguro conoció a toda la gente importante. Sí, claro. La Güera Rodríguez es una de las personas más importantes de esa ciudad, seguro la conoció, y de allí a inventar cualquier cosa solo hay un paso. Claro. Y tú sabes bien que después, ya en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en el Porfiriato, que se empezó a romantizar todo el tema de la guerra de independencia, y después en el siglo XX Artemio de Valle Arizpe, pero también el cine, el teatro, Claro. terminaron construyéndonos una imagen completamente falsa relacionada con Ignacia Rodríguez como una especie, tú lo dijiste, una especie de Mata Hari, una especie de sí. mujer que usaba el sexo para sus intereses personales y políticos. Y nada más distante de lo que realmente fue esta mujer, y por eso es importante hablar de ella, porque encarna justamente estos mexicanos, ya podemos hablar así, de estos criollos que querían una autonomía, que tenían intereses, que tenían tierras, que tenían pertenencia a esto que se estaba gestando ya como México. Y es importante quitarle ese velo, ¿no? Que si Iturbide pasó las tropas ahí el día de la consumación, que si su rostro fue inmortalizado por Manuel Tolsá en La Profesa. Son lugares, como tú dices, una ciudad muy pequeña. Ella vivía justamente en la calle de San Francisco, ahí vivió Iturbide, ahí estaba La Profesa, en fin. Se vincula a esto porque llama más la atención el mito. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos a charlar sobre la Güera Rodríguez. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a TV UNAM. De verdad que hace mucha falta empezar a ponderar los personajes tal como fueron y darnos cuenta de que hay muchas construcciones posteriores sobre ellos. Sin duda. Muchas gracias, y así, Vindictas Históricas pondera, utilizando tu término, a las mujeres que han estado en nuestra historia, todos los domingos aquí en TV UNAM.